A continuación les presentamos una entrevista sobre el plan de recuperación económica de la CDMX que hará Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México, a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Buenos días de nuevo, doctora Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias por estar aquí en este foro, Foro Forbes Negocios 2021, Nuevo Escenario Económico, y sin duda una de las preguntas que nos llama mucho la atención y queremos entrar en detalle con usted, este plan de recuperación de la Ciudad de México, este monstruo, diría yo, que tenemos enfrente, esta gran Ciudad de México que tan querida. ¿Qué es lo que va a hacer y cuáles son los primeros pasos, doctora, para aprovechar justamente esta inercia y volver a recuperar el terreno perdido en el ámbito económico en la capital del país? Sí, bueno, la Ciudad de México, el mundo entero sufrió por la pandemia, no solo en términos de salud, sino también económicamente y sobre todo en la pérdida de empleos. Y la Ciudad de México es la entidad de la República que más sufrió en términos de la pérdida de empleos y también en términos de la propia enfermedad de la pandemia. Ha sido muy duro y ahora que tenemos tan avanzada la vacunación, la Ciudad de México es la entidad que más vacunados tiene en el país. Estamos en el 91% de personas de 18 años y más por lo menos con una vacuna y 50% con 2 vacunas. Estamos ya pues en la posibilidad de abrir prácticamente todas las actividades económicas. Definimos el viernes de la semana pasada que ya abríamos todas las actividades económicas de la ciudad. Creemos que bajo esta condición estamos en condiciones de hacerlo, lo han hecho otras ciudades del mundo. Pero al mismo tiempo hace meses definimos un programa de reactivación económica para la Ciudad de México que consta de 10 puntos, me voy a permitir leerlos muy rápidamente. Garantizar la vacunación para todas y todos, que es fundamental, el apoyo al ingreso de las familias a través de los programas sociales que da el Gobierno de México y que también damos desde la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un programa de becas para niños y niñas universal, de todos los niños y niñas que van a la escuela primaria, son casi 500 pesos por niño y niña. Eso ha sido muy importante para el proceso de la pandemia, que se pudiera tener un ingreso básico mínimo para poder sobrevivir en los momentos más difíciles de semáforo rojo. La inversión pública, desde que llegamos al gobierno, nosotros prácticamente duplicamos la inversión pública y a pesar de la reducción en los ingresos, la inversión pública llega hoy a cerca de 25,000 millones de pesos en la ciudad, cuando antes era de cerca de 15,000 millones. Acciones emergentes para la reactivación de la construcción, que ya podemos platicarlos con detalle, algunos proyectos estratégicos privados, la reactivación turística y cultural, un programa que tenemos para la zona industrial de la Ciudad de México, la más importante, que es Vallejo, con un programa que le llamamos Vallejo I, de innovación, la reactivación del centro histórico, y un programa muy importante de economía circular y energías limpias y por supuesto la seguridad en la ciudad, mantenerla en los índices más bajos. Sí, doctora. Ahora estamos viendo que es un poco más vanguardista la propuesta también. Hemos escuchado un tema de contenido audiovisual, esta cuestión de Vallejo. ¿Cómo hacer justamente que la recuperación de la Ciudad de México pueda insertarse justamente en estas nuevas tendencias de tecnología, que creo que eso también viene y se ha demostrado que muchas empresas están ahora invirtiendo justamente con esa misma tendencia, doctora? Bueno, la mayoría de las ciudades vive fundamentalmente el sector servicios, aun cuando tiene una parte, bueno, la Ciudad de México tiene inclusive una parte de sector primario en la zona sur, que tenemos una parte de agricultura, pero pues prácticamente el 70% del Producto Interno Bruto o más es sector servicios, y es justamente los sectores servicios, desde el turismo hasta todos los demás que relacionados con turismo, restaurantes, etcétera, que se vieron más afectados con la pandemia. Entonces la Ciudad de México se ha convertido en un espacio muy importante para recibir filmaciones. Somos la ciudad de América Latina que más filmaciones hace. Por ponerles un ejemplo, Sao Paulo tuvo 3,000 permisos el año pasado y nosotros tuvimos 6,000, que es la segunda ciudad.
Y eso ha sido por una serie de simplificaciones administrativas que hemos estado haciendo a través de la innovación. Creamos un centro en el gobierno de la ciudad que le llamamos Agencia Digital de Innovación Pública, en donde tenemos un grupo de jóvenes coordinado por José Merino, y prácticamente dejamos de depender de licencias de software y las desarrollamos dentro del propio gobierno, y esto nos ha ido o nos haya facilitado la digitalización de muchos trámites. Hoy la licencia es digital, la tarjeta de circulación es digital, y de igual manera todos los permisos que tienen que ver con la producción audiovisual son digitales. Los medios masivos de comunicación en la Ciudad de México representan el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, recientemente se han producido grandes filmaciones en la ciudad, de manera muy importante, incluso durante la pandemia. Así que esta parte es fundamental, y la otra parte es este programa de Vallejo I. Vallejo representa el 1% del Producto Interno Bruto nacional. Representa todavía una parte muy importante de la industria en México. Está el puerto seco más importante, que es Pantaco, un ferrocarril que va de aquí hasta Estados Unidos, lo que tiene pues un potencial enorme, y lo que hemos hecho es generar diversos incentivos para que no se vaya la industria, sino que se quede, promoviendo industria digital a través de distintos esquemas, y por otro lado la industria de la economía circular o de la basura, si lo queremos ver así. Acabamos de tener una inversión pública de cerca de 400 millones de pesos con la planta de separación de residuos sólidos más moderna de América Latina, muy importante. Son más de 1,000 toneladas que permiten separar la basura hasta el último. Si el PET se puede separar inclusive entre colores. Es una tecnología muy importante, y ahí estamos construyendo un centro de datos junto con Concamín y Conacit. Es el centro de datos más importante probablemente que va a haber en México, que le va a servir al gobierno y le va a servir a todo el ecosistema Vallejo que estamos generando en esta zona. Ahora, en esto que nos ha comentado, doctor, he escuchado como denominador común el tema de la inversión privada, de cómo se ha conviviendo y cómo hay cabida justamente para este tipo de proyectos, porque se han, diría yo, como encadenado, es decir, ya tiene una lógica de cómo va a ser la recuperación. ¿Hasta dónde podría todavía llegar esta participación de la inversión privada en estos proyectos y sobre todo en el plan de recuperación y reactivación de la Ciudad de México? Pues es fundamental desde la construcción. Generamos ahora un programa especial para facilitar los permisos de la construcción. Paseo de la Reforma tiene cerca de 30 proyectos que se van a desarrollar, hasta también distintos esquemas. Recientemente estuvimos en una reunión con empresarios en donde se planteó, por ejemplo, por qué no producir chips en la Ciudad de México, que en términos de Vallejo puede ser una gran oportunidad, porque hay muchos espacios que todavía o que se han ido perdiendo y que se pueden recuperar. Y también en Vallejo hicimos un plan parcial de desarrollo muy innovador también, es decir, que se pueda construir vivienda para los trabajadores que van a vivir en Vallejo, y que los pisos adicionales que se puedan construir tenga un costo especial que vaya a un fideicomiso, y ese fideicomiso permita desarrollar obra pública para el beneficio de las personas que van a vivir ahí. Doctora Claudia Sheinbaum, específicamente habló sobre el tema del centro histórico, que sería como una segunda versión de lo que vimos, justamente esta recuperación. ¿De qué va a consistir ahora esta 2.0 versión del centro histórico? Bueno, en el centro histórico tenemos varios proyectos. La mayor parte de la inversión del centro histórico, desde que estuvo el presidente de la República como jefe de gobierno, se hizo una inversión muy importante en el centro histórico, pública y privada. En el polígono A, nosotros estamos invirtiendo en el polígono B, por ejemplo, en la antigua Merced, en lo que es Santa María la Redonda, atrás de la Alameda, en Avenida Hidalgo. No sé si han tenido oportunidad de ir, pero realmente hemos hecho una renovación de toda esa zona muy importante, pensando además no solamente como una zona turística, sino para beneficio de los habitantes del centro histórico. Durante mucho tiempo se fue deshabitando el centro histórico y no queremos que se siga deshabitando. No se trata de expulsar a la gente gentrificando esa zona, sino al revés, mejorando las condiciones de vida de las personas que viven ahí.
Nosotros tenemos el objetivo de que todas las viviendas de alto riesgo, que son alrededor de 70 inmuebles, queden completamente restauradas, y una manera en que lo estamos haciendo para financiar es vender algunos predios que hay en el centro histórico, que son del gobierno de la ciudad, y se los vendemos a aquellos desarrolladores que quieran hacer 30% de vivienda social obligatorio, y el resto pues ya vivienda media, y con ese recurso estamos financiando para poder tener toda la vivienda de alto riesgo en forma, que la gente pueda vivir dignamente, e inclusive estamos haciendo una parte importante para vivienda de comunidades indígenas residentes, que viven muchos mazahuas y otras culturas de México, que vienen a la Ciudad de México ya sea para vivir permanentemente o que vienen por temporadas para vender parte de la artesanía que producen, del arte que producen. Entonces estamos haciendo alrededor de 400 viviendas para comunidades indígenas residentes, y también plazas comerciales que permitan el desarrollo de toda esta zona. Así que es un desarrollo del centro de la ciudad, incluyente polígono A y polígono B. Doctora, ¿y el gobierno de la Ciudad de México regresará a la Bolsa Mexicana de Valores a financiar parte de estos recursos? En algún momento llegó a ser uno de los emisores más importantes. ¿Hay planes para hacer esto o de qué manera adicional a la venta de los predios se va a financiar este proyecto? No, es venta directa, es venta directa. Ahora estamos vendiendo, por ejemplo, un predio muy importante de la antigua Contraloría, que está justamente en la esquina de Juárez y Reforma, prácticamente entrando del Caballito, y le dimos cierta potencialidad, de tal manera que sea un edificio alto, que tenga no la altura de la Torre Latino, un poco menos, pero eso nos va a permitir financiar muchas otras obras del centro histórico y al mismo tiempo promover la inversión privada. Muy bien, doctora. Ahora, los elementos, los factores que van a… Hablamos mucho del tema de la inseguridad, de las condiciones. ¿Cómo está ahí y cómo convencer justamente primero a la población y luego a los empresarios de sumar esfuerzos para que esta reactivación sea integral? Porque no estamos diciendo cosas menores, la ciudad más grande del mundo. ¿Cómo se va a reactivar en ese sentido y cuáles son los factores que necesitan para que continúe ese plan? Pues la verdad no hemos tenido que convencer mucho, porque hay mucho convencimiento, es decir, hay una excelente relación con el sector privado. Tenemos un grupo de trabajo que formamos con la pandemia, donde recibimos una solidaridad enorme. Aprovecho para agradecer todo el apoyo que tuvimos de Grupo Modelo para el Hospital La Pastora, inclusive de la Fundación Carlos Slim para el hospital, y muchas otras empresas que nos apoyaron en el hospital que estuvo temporal en el Citibanamex. Esto nos permitió pues una relación muy importante que ahora se traduce en inversiones para la ciudad de distinta manera, siempre de manera ordenada. Estamos en un proceso de consulta pública del ordenamiento territorial de la ciudad, que nos permita también entre todos definir hacia dónde y qué ciudad queremos, y al mismo tiempo invirtiendo desde el gobierno de la ciudad en una parte muy importante que es el espacio público. Una ciudad no puede verse solamente como nueva vivienda, nuevas calles, transporte público, sino también el espacio público. Hemos hecho una inversión muy importante en 12 parques. Ayer inauguramos uno cercano justo en el terreno en donde está la planta de asfalto de 4 hectáreas, muy importante para toda esta zona de Santo Domingo, pegado a Ciudad Universitaria. Entonces, no necesitamos convencerlo, realmente estamos trabajando conjuntamente en un grupo de trabajo de distintos sectores empresariales, desde desarrolladores inmobiliarios, empresarios de la manufactura, hasta empresas del entretenimiento, que pues nos permite, al mismo tiempo que hacemos inversión pública, que es fundamental, tener toda esta inversión privada también importante para la creación de empleo digno. Claro. Inevitable preguntarle, doctora, ¿cuál es el modelo de ciudad que usted quiere dejar después de su administración? Me gustaría, se están combinando muchas cosas, una ciudad con más espacios públicos, más verde, más ordenada, quizás el transporte también, varios proyectos insignias que se están desarrollando, que han mejorado sustancialmente, está el cablebús, bueno, infinidad de proyectos que se han dado a conocer. ¿Cuál es el modelo que quiere heredar justamente la doctora Claudia Sheinbaum después de su administración? Pues lo resumiría en 3 palabras: una ciudad más sustentable, es decir, que tenga menos impactos al medio ambiente; una ciudad más humana, en donde la ciudad sea para sus habitantes y no
para los automóviles o para el transporte, sino pensando en la ciudadanía y sobre todo una ciudad más igualitaria, donde no haya tanta diferencia entre el poniente y el oriente, no haya tanta diferencia entre el norte y el sur, no haya tanta diferencia económica y en donde abramos derechos. Para mí la única manera de disminuir desigualdades es invirtiendo donde no se ha invertido históricamente, pero también abriendo derechos. El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al espacio público, al deporte, a la cultura. Doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿México ya está preparado para que lo gobierne una mujer? Ese es otro tema. Ahorita nos dedicamos a la ciudad. De que está preparado, pero todo lo demás, ahora en este momento, pues es la ciudad. Le agradezco mucho, doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. No sé si me permitiera o si hubiera algún espacio para un par de preguntas. Sí, por supuesto, claro que sí. Y bueno, si tienen alguna pregunta, por favor levantar la mano y nosotros pasamos el micrófono. Aprovechar la presencia de la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que por allá hay levantaron la mano. Rodrigo, no sé si puedes ver por ahí. O pasamos este mismo, si quieren. Siempre te pasamos esto. Muy buenos días, doctora. Buenos es un días. gran gusto, creo que para todos los asistentes que estamos aquí, tenerla. Nuestra ciudad, pues, ya nos ha dicho usted cuáles son todos nuestros problemas. Voy directo a la pregunta. Actualmente está viviendo una zona muy grande de la Ciudad de México problemas con el sistema nuevo de aviación que se ha puesto en la Ciudad de México. Está afectando a 114 colonias de la ciudad, colonias de todo tipo, residenciales y populares. Como pues todos sabemos, es muy importante el medio ambiente. Nos está afectando tremendamente en todos sentidos, con el ruido que ocasionan constantemente. Tenemos un tráfico de aviones que pasan cada minuto, día y noche, y nos hemos acercado a las autoridades competentes, no nos han querido recibir, inclusive hemos puesto cartas abiertas en el periódico. Nos han apoyado mucho los periódicos, la televisión, pero no tenemos respuestas de las autoridades. Creo que estas 114 colonias merecen la atención de nuestra gobernadora de la ciudad. Muchas gracias. Sí. ¿Contesto de una vez? Sí. Bueno, como saben, es un tema de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del sistema aeroportuario. Con gusto podemos platicar sobre ello. Entiendo que se ha aumentado la eficiencia, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos ya al 90% más o menos de los vuelos que teníamos pre-pandemia, pero con gusto podemos platicar sobre ello y ver qué opciones hay con la autoridad competente. No se escucha. Ya, perdón, ¿qué tal? Buenos días. Ahorita mencionó lo de la planta de transferencia, lo cual se me hace muy bueno, la economía circular, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero lo que tengo entendido es de que solamente son 4 alcaldías que se benefician de la planta. ¿Qué se está haciendo o se va a hacer algún otro nuevo proyecto para cubrir toda la Ciudad de México? Sí, hicimos una especie de licitación, aunque no es licitación, digamos, tecnológica, con una serie de expertos a través de la Secretaría de Medio Ambiente para ver cuáles eran las mejores opciones para procesamiento de los residuos sólidos.
Y finalmente encontramos que lo mejor es seguir construyendo plantas de separación y la utilización y la reinserción en la economía de los residuos sólidos. Entonces estamos trabajando en la idea de que en los próximos 2 años podamos construir al menos otras 2 plantas similares a la de Vallejo, que nos permita reducir al menos a la mitad la cantidad de residuos sólidos que están llegando a los rellenos sanitarios del Estado de México y de Morelos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y de verdad, doctora Al Claudia contrario. Sheinbaum, pues jefa de gobierno de la Ciudad de México, gracias por su presencia, de verdad, por compartir estas noticias de la ciudad que luego vemos poco, porque a veces de repente estamos inmersos en otra dinámica, pero le agradecemos mucho su presencia y la verdad, gracias por estar en este foro Forbes de Negocios 2021 y también gracias a todos ustedes por la atención prestada en esta intervención. Muchas gracias, muy buenos días.